Saludos, amigos de Planeta 3. Hoy vamos a discutir un tema enormemente importante, un tema que estoy seguro les va a gustar mucho. El tema de hoy, el desarrollo en América Latina, cuáles son nuestras opciones. Y les va a gustar mucho el tema, creo, porque tenemos tres brillantes invitados en Planeta 3. Nos acompañan Alberto Calvo, empresario argentino, Manuel Sánchez Pérez, que es un distinguido economista cubano, y Federico Enríquez, un periodista y ensayista dominicano. Con ellos, después de una pausa, iniciamos el diálogo en Planeta 3. El tema de hoy, el desarrollo en América Latina, cuáles son nuestras opciones. Pausa y volvemos. Recientemente, una publicación especializada de Estados Unidos estimaba en unos 120 años la diferencia entre los países industrializados y los del tercer mundo, tomando en cuenta la educación, la economía, la ciencia y el bienestar social. La cifra de 120 años, que nos coloca en 1870, cuando la Revolución Industrial Europea con todo lo que trajo, es errada en cuanto a América Latina, ya que este grupo de países desunidos y disímiles tiene sorprendentes mezclas de alta tecnología con atrasos en extremo dolorosos. Si bien es cierto que en algunos aspectos estamos en el siglo XIX y aún más atrás, en otros estamos bien adentrados en el siglo XX. El desarrollo es producto de procesos de ordenamiento, de disciplinas que somos reacios a adoptar nacionalmente como políticas institucionalizadas. Es tiempo de cambios. El desarrollo en América Latina, cuáles son nuestras opciones, es el tema de hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle a Héctor Vidal, que es un dirigente de los empresarios privados en El Salvador, ¿cuáles son esas nuestras opciones de cara al futuro, señor Vidal? La base del desarrollo de los países, y esto lo dice la historia, está en los sistemas educativos. Debemos comenzar por replantear todos nuestros sistemas educativos, creando oportunidades para los jóvenes, para los niños, que es donde tiene que estar la base de cualquier sistema educativo, pero por sobre todo, replantear nuestros sistemas educativos en función de nuestra propia historia, nuestra propia idiosincrasia y nuestras propias necesidades. Y muchas gracias. Quiero preguntarle ahora al economista dominicano Andrés Daguajre, para elegir bien, doctor Daguajre, ¿cuáles deberían ser nuestras prioridades? Adelante. Si uno observa lo que ha sucedido en los países que realmente seleccionaron una estrategia de crecimiento y desarrollo económico exitosa, percibe claramente que el elemento común en esas economías fue el crecimiento hacia afuera, es decir, en políticas tendentes a estimular el crecimiento económico a través de un aumento sostenido y creciente de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios. En consecuencia, yo creo que ese es un elemento básico de toda estrategia de crecimiento económico que tenga o que aspire a ser realmente exitosa. Tratar de ver de qué manera se adoptan políticas económicas, principalmente políticas de precios, y cuando hablo de precios me estoy refiriendo a políticas que tienen que ver con políticas de tasas de interés, con políticas de tasa de cambio y con políticas de precios en el resto de los mercados de la economía, tendentes realmente a estimular el crecimiento de las exportaciones. Yo creo que una política de crecimiento económico basada en las exportaciones, concomitantemente con políticas internas tendentes a aumentar el ahorro interno, son fundamentales para realmente promover un crecimiento económico sano y sostenido. Gracias, Andrés. Alberto, entre nosotros estamos acostumbrados a decir que América Latina está en vías de desarrollo. ¿Estamos en vías de desarrollo? No, es evidente. Le puedo leer cualquier cifra de CEPAL, demuestra que América Latina está en un estado de regresión.
en un estado no de desarrollo, sino de involución, de decadencia. El ingreso per cápita promedio regional del año 1989 fue menos del 8%, es decir, más del 8% menor que en 1980. El nivel de pobreza o de riqueza de la población latinoamericana de hoy es comparable al del año 1977-1978. O sea que los 80 han sido para nosotros una década perdida. Mi amigo Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano, así la bautizó. Pero usted sabe lo grave para mí. No es que se haya perdido el tiempo que no se recupera. Para mí lo más grave es que se han perdido las ilusiones. Es la década de las ilusiones perdidas, para decirlo en lenguaje un poco tanguero de Gardel y Lepera, en un tango que además se llama Cuesta Abajo. Yo creo que vamos cuesta abajo, o sea que no somos países en vías de desarrollo, sino que somos países que están entrando en un proceso de decadencia, yo sé que eso escandaliza a mi amigo, sin haber llegado a la madurez, lo cual no quiere decir que todo el horizonte sea negro, pero sí hemos perdido las ilusiones, sí hemos perdido las banderas. ¿Qué estudiante universitario hoy sacude su alma con la esperanza de la reforma agraria, con la esperanza de la autonomía universitaria, con la esperanza de la democratización del continente? ¿Quién se enamora locamente de una revolución como la cubana, de la cual nos enamoramos todos? Hemos perdido las ilusiones, nos sentimos estafados, y los jóvenes también. Hemos perdido las banderas y nos quedamos nada más que con recetas. Recetas que incluso son tan importadas como los blue jeans, ¿no? Privatización, que pueden cambiar un poco, digamos, el maquillaje de la cosa, pero realmente para mí no es solamente el deterioro en la tasa de inversión, el deterioro en el crecimiento del producto, sino que es el deterioro de las ideas fuerza, de las ideas motivacionales que pudieran galvanizar una generación, que pudieran galvanizar una comunidad y arrojarla hacia el desarrollo, o por lo menos ponerla en vías de. Yo creo que no estamos en vías de desarrollo. ¿Es cierto, Manuel, que América Latina, como dice el tango, va cuesta abajo en la rodada? Yo creo que ha tenido una mala racha, especialmente mala en los años 80, yo coincido con eso, pero yo creo que es muy bueno que hayamos perdido esas ilusiones falsas. ¿Por qué es bueno eso? Porque vamos a adquirir un sentido práctico de qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que ilusionarse con la Revolución Cubana, por ejemplo, de lo cual yo fui no solo agente externo, sino interno, fue muy hermoso, pero lo menos práctico del mundo. Es decir, ha sido un fracaso para los cubanos y además para todos aquellos que pretendieron guiarse por esa revolución, porque no ha dado nada, y se ha visto que claramente en estos momentos lo vemos que no ha dado nada. Yo creo que fue un error. Por lo tanto, la pérdida de esas ilusiones, yo creo que es lo mejor que nos puede haber pasado, y por eso yo no soy pesimista en estos momentos. Yo creo que hemos llegado, por decirlo de alguna forma, a un punto que no voy a definir como madurez porque sería muy pretencioso, pero a un punto donde sí nos vemos obligados a encontrar las soluciones que necesitamos. Alberto, ¿es cierto entonces que en América Latina hemos adquirido una cierta noción de lo práctico, de lo urgente, de la eficiencia? ¿Eso no es bueno? ¿Haber perdido la ilusión no es un síntoma de madurez? Sí, sin duda. Si la ilusión se pierde en un encontronazo con la realidad en la cual uno se instala eficientemente. Pero nosotros perdimos las ilusiones y no encontramos una realidad propicia. Por ejemplo, en un caso concreto, mencionaba como posible esquema el señor centroamericano Vidal, el crecimiento del sector externo. Yo le digo, aquí tengo las cifras de CEPAL. Yo soy muy cepalino, como usted ve, y no me avergüenzo. Durante la década del 80, las exportaciones latinoamericanas crecieron en un 57%. Un desarrollo de las exportaciones, sobre todo exportaciones no tradicionales, increíble, que yo en el año 80 no lo hubiera podido pronosticar, jamás lo hubiera creído. Aunque el valor de esas exportaciones no aumentó en el 57%, sino en el 24%, por el deterioro de los términos de intercambio, lo que usted quiera, por la inflación mundial, etc. De modo que cuando uno ve esas cifras, cuando uno ve lo que hizo Brasil
en materia de exportaciones no tradicionales. Lo que hizo Colombia exportando desde ataúdes hasta flores en vez de exportar café. El milagro de Chile, que era un país casi monoproductor, 80%, 84% de las exportaciones totales estaba constituido por el cobre, que hoy exporta mariscos, frutas, verduras, etcétera, madera. Cuando uno ve esos milagros que se han producido, que indican una gran eficiencia en el manejo de los recursos, una gran eficiencia de la inversión, capacitación de mano de obra, conocimiento de los mercados exteriores, uno dice, estamos en el buen camino. Pero somos hoy más pobres que antes. Pero somos hoy más pobres que antes. Y lo que ganamos por el lado de las exportaciones, lo pagamos por el lado de la deuda. América Latina exportó el año pasado 25.000 millones de dólares y el año 88 30.000 millones de dólares. Hay un empobrecimiento general, no hace sino falta caminar por las calles de Lima, de Buenos Aires, hay una pauperización de las clases medias, se puede hablar ya de una lumpenburguesía en América Latina, y lo que es peor es que el gap entre América Latina en su unidad y el resto del mundo, por lo menos del primer mundo y del segundo mundo, se acrecienta a pasos agigantados. De modo que yo creo que que el perder las ilusiones o el tener las ilusiones era tenernos entre algo, por lo menos el cuento de la esperanza, que siempre se repite, siempre se aleja como el horizonte. Yo creo que en este momento no tenemos ilusiones, tenemos algunos aprendizajes, pero la realidad nos es muy hosca. Federico, mirando para adelante, ¿qué modelos de desarrollo deberíamos desechar y qué modelos de desarrollo deberíamos elegir aquí en América Latina? Una pregunta difícil sobre la que yo no tengo pues una respuesta corta y precisa. Yo pienso que en primer lugar eso de llamarnos países en vías de desarrollo o en vía de desarrollo es un eufemismo para no llamarnos países atrasados. Creo que una de las causas más importantes de ese atraso está en la educación, como dijo el señor Vidal. ¿Qué cosa es el subdesarrollo? Pues se ha dicho que un país subdesarrollado es aquel que tiene un ingreso per cápita menor de tanto, que en cada caso determinan los economistas, de acuerdo con el Producto Nacional Bruto, la población. Otras veces dicen, no, un país subdesarrollado es aquel que es exportador de materias primas semielaboradas, con cuyo producto compra entonces todo lo que consume importado. Otros te dicen, no, un país subdesarrollado es aquel que es importador de bienes de producción, de máquinas para la industria liviana. Y finalmente te dicen, no, un país subdesarrollado es aquel que carece de la estructura técnica y educativa para poder producir bienes de producción, máquinas. Y todo eso apunta siempre a la falta de educación. De modo que yo creo que el problema básico es el de la falta de educación. ¿Usted coincide en esa afirmación? 100%. ¿Está de acuerdo, Manuel? Sin duda. Ahora, debo añadir otra cosa sobre las ilusiones. Yo creo que debe cambiar el lenguaje político de América Latina. No digo el discurso, como dicen ahora los lingüistas, digo sencillamente el estilo, la fraseología, porque no puede haber desarrollo de ningún tipo, ni por el lado de la privatización, ni por el lado de la socialización, si no hay liderazgo. El liderazgo es importante. ¿Y en América Latina hay crisis de liderazgo? Yo creo que sí, porque tiene que haber un hombre que convoque a hacer pirámides o a hacer catedrales góticas o a hacer presas y caminos o puentes, lo que en cada caso se considere que es importante para toda la sociedad. Pero en Entonces, los países ricos, en los países desarrollados, en los países donde las instituciones funcionan y son estables, los políticos nunca son caudillos y generalmente no son importantes. bien, yo creo que es así cuando hay lo que yo llamo una cultura civil. Digamos que en los Estados Unidos hay una cultura civil. Pues Jefferson redactó la Declaración de Independencia. Ese es un documento muy importante. Le cambió 2 palabras Benjamin Franklin, pero después hubo una discusión entre hombres de Estado, Hamilton, Madison, Jay, y esa discusión es la que está contenida en los famosos papeles del Federalista,
tratando de hacer un Estado federal, convencer a los estados que hicieron la unión original, los 13 estados, de que era mejor tener un poder ejecutivo. Y finalmente la Constitución, una obra básicamente de Madison, pero de todos los delegados que la modificaron. Pues esos 3 documentos, la Declaración de Independencia y los 85 ensayos, los papeles del federalista y la Constitución, han creado como el marco de una cultura civil. Y se ha convertido eso en un hábito. Durante 200 años, cada 4 años en los Estados Unidos se ha elegido un presidente. Manuel, ¿es justo atribuir nuestro subdesarrollo a una clase política torpe, obsoleta, vetusta? Sí, yo creo que en gran parte sí. Yo creo que en gran parte esa clase política y la forma en que ha estructurado los mecanismos del Estado de dirección tienen una gran parte de la responsabilidad de la situación que hoy tenemos. Pero los políticos latinoamericanos están cambiando. Sí, El cómo discurso está cambiando. ¿Cómo no? Yo creo que las figuras nuevas que estamos viendo apuntan a cambios que podríamos considerar, y por eso yo me niego a aceptar el concepto de la pérdida de ilusiones como tal. Yo lo que creo que las estamos haciendo reales, es decir, yo creo que se están produciendo en cierto sentido revoluciones. Es decir, yo creo que el estilo de Salinas de Gortari, por ejemplo, en México, podemos considerarlo como una revolución, es un cambio, pero muy importante en la forma de dirigir un país, que no es una revolución tirando tiros al estilo de hombres en las montañas, con barbas, con cosas, está bien, pero estamos viendo una revolución que está dando resultados y se están viendo resultados. Es decir, yo creo que me da la impresión que tenemos en Brasil, vamos a experimentar algo similar. Creo que el planteamiento, la plataforma política que está llevando Vargas Llosa en Perú apunta ese mismo estilo y estamos entonces transformándonos, buscando nuestras realidades en la forma que la podemos dar. Porque es verdad que hemos crecido el 57% de las exportaciones, con un inconveniente que sí hay que solucionar, que es la deuda externa, que nos ha minado gran parte de eso. Pero estamos hablando de un decenio. Es decir, veamos la tasa de crecimiento, necesitamos crecerla aún más. Es decir, creo que ha sido un crecimiento bueno, pero es un inicio, no es lo que necesitamos. Y si no cojamos los países asiáticos que se proyectaron hacia las exportaciones y veamos los ritmos de crecimiento que tuvieron esos países. Con el desarrollo en América Latina, ¿cuáles son nuestras opciones? Vamos a regresar después de la siguiente pausa. La noticia de que en la reunión efectuada a mediados de febrero recién pasado en Cartagena, Colombia, con la asistencia de los presidentes George Bush de Estados Unidos, Virgilio Barco de Colombia, Alan García de Perú y Jaime Paz Zamorra de Bolivia, no sería abordado el tema de la creación de una fuerza militar multilateral para combatir el narcotráfico, constituye un nuevo testimonio de que nuestros países todavía mantienen posiciones de aislamiento movidos por erróneas concepciones de nacionalismo que hacen ver como atentados a la soberanía la ayuda de otros países solidarios con los problemas que aquejan a determinada nación. Nadie habrá de discutir que ha habido profundas heridas en el orgullo patriótico latinoamericano y que las cicatrices escuecen cada vez que se habla de presencia de tropas extranjeras. Pero el mundo va hacia la intercolaboración con respecto a las soberanías, y este criterio podría llevarnos hacia un enfoque más beneficioso para nuestros países. El desarrollo en América Latina es el tema de hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle a Héctor Vidal, que es un empresario privado salvadoreño, si no le parece que ahora, más que nunca, América Latina está obligada a organizar bien su desarrollo. Adelante. Todas las latitudes, países grandes, pequeños, lo que se va es a la configuración de grandes bloques económicos. Si eso es cierto, aún en países más desarrollados con mayor razón, debería de serlo en el caso de los países latinoamericanos, donde las economías pequeñas, con mercados de consumo bastante restringidos, ameritan que se hagan esfuerzos sistemáticos y de largo alcance para coordinar todas las fuerzas en materia de desarrollo económico y social. Muchas gracias. Le pregunto ahora al economista dominicano Andrés Taguajere qué escollos, qué obstáculos han bloqueado el desarrollo en América Latina. Adelante, por favor. En los países donde se han querido implantar una serie de medidas de políticas económicas racionales
y que podrían realmente sacar las economías del atolladero inflacionario en que la han llevado las políticas populistas, una de esas medidas que habría que tomar es tratar de ver de qué manera se convierte, o sea, la población entiende que las medidas que se están sugiriendo son medidas sanas. Yo creo que ese es uno de los problemas básicos. El populismo caló muy hondo en la América Latina y hay que llegar a situaciones en extremo delicadas para que realmente se puedan adoptar políticas económicas racionales. Ahí está el caso, por ejemplo, de la Argentina, que para implantar una serie de políticas económicas saludables ha tenido que llegar a una inflación superior al 5.000%. Lo mismo le sucedió a Bolivia, donde hubo que llegar a una inflación de 33.000%. Lo mismo ha sucedido en otros países como Brasil, donde aparentemente podrían estar encauzando el crecimiento económico en los próximos años utilizando políticas económicas racionales. Ahí está el caso ahora del Perú, donde probablemente Vargas Llosa, después de esta enorme crisis económica que le ha generado Alan García con su populismo, tendrá que imponer este tipo de políticas económicas racionales. Pero países, por ejemplo, como República Dominicana, que operan todavía con tasas de inflación relativamente reducidas, del orden del 50, 60% al año, todavía es difícil convencer a las poblaciones, a la sociedad en general, de que estas políticas populistas solo pueden conducir al descalabro económico. Y en ese sentido yo creo que mientras existan políticos populistas en América Latina que puedan vender su demagogia dentro de la sociedad en general, esa va a ser una de las principales trabas que van a encontrar las políticas económicas racionales y los esquemas de desarrollo exitosos. Gracias, Andrés. Alberto, escuchándolo, pensaba que tal vez América Latina ya optó, o América Latina está optando. Tal vez los pueblos de América Latina han elegido el liberalismo, la racionalidad, la modernidad, y han tirado al basurero de la historia el estatismo y el populismo y la demagogia que nos han empobrecido. ¿Peco de optimismo? No, no, yo creo, estoy convencido, podemos citar otros nombres, incluir otros nombres. El primero, el de España, con su gobierno socialista, que indican que estamos llegando en América Latina y en el mundo, pienso que en Suecia, en los países escandinavos, esto se ha dado hace muchos años, en la Inglaterra pre-thatcheriana se daba. Yo creo, yendo a su tema, que en América Latina se está dando una gran aceptación y está llegando al poder la combinación que yo creo que es la combinación ideal para plantear un nuevo modelo de desarrollo. Y eso es la combinación entre socialismo y liberalismo. Socialismo y liberalismo que van a conducir, que deberían conducir, y creo que en el caso de Perú, en el caso argentino, supongo que en el caso brasileño, a la vinculación esencial entre el liberalismo económico y el liberalismo político. Nosotros hemos tenido liberalismo económico, algunas experiencias de liberalismo económico en América Latina, no acompañadas del liberalismo político. Yo creo que es imposible mantener durante mucho tiempo uno sin otro, son el anverso y el reverso de la moneda. Creo que experimentos, a mi juicio hasta el momento fallido, de Argentina con Menem, que se dispara de la política populista peronista tradicional. Hablemos un poco de eso, si usted me permite, porque en la decadencia de América Latina, Argentina es un caso particularmente ilustrativo. Argentina, un país tan rico, no un país pobre, está empobrecido. ¿Por qué han fallado sucesivamente Alfonsín y Menem en Argentina? ¿Por qué es tan alta y tan loca la inflación en Argentina? No. Mire, el caso de Argentina yo lo padezco, lo sueño y lo he analizado durante muchos años y yo no tengo una respuesta. Cuando decía el señor, y comparto y le dije 100% que la educación es la herramienta clave del desarrollo, la educación formal y la educación informal, usted ve los niveles de educación en Argentina que se han deteriorado ahora, pero los niveles de educación son muy altos, son comparables, y perdone la petulancia, o eran comparables a los europeos. Lo que pasa es que en Argentina se da entonces una asincronía entre el sistema educacional, el sistema económico y el sistema político. En el sistema político somos analfabetos,
Los argentinos no han encontrado formas de convivencia. Costa Rica es el paraíso terrenal, país que yo admiro profundamente. Creo que es la única nación en serio de América Latina, ni Brasil, ni México, ni República Dominicana. Acá la única nación, la única comunidad democrática que existe en América Latina se llama Costa Rica. No porque tenga un gobierno constitucional o porque haya elecciones cada 4 años, sino porque la gente dialoga, porque la gente es tolerante, porque la gente tiene sentido de humor político como tenían en Chile antes de Allende y por supuesto antes de Pinochet, ¿no? La gente no se mataba. Pues, para mí, ese es el único país verdaderamente integrado democráticamente. Pero el caso de Argentina es un caso muy difícil de explicar porque fue la quinta o la sexta economía del mundo hace 60 años y ahora pues no figura en el mapa de las economías mundiales, mientras Canadá y Australia, que eran los modelos comparables, que están muy por debajo de Argentina, son potencias medias, por lo menos. Así que realmente yo no sé cuáles son las causas de la involución argentina. La única explicación muy corta es que Argentina no es una comunidad. Argentina es la suma de intereses contrarios que nunca han encontrado una convergencia de hecho. Cada uno tira para su lado. Era un país tan rico, tan bendecido por Dios, que no hacía falta encontrar coincidencias para comer la torta. Cada uno agarraba la torta y Dios la volvía a reproducir a través de las vacas, a través del trigo, que crecen solos. No tenemos mentalidad minera de que hay que forzarse para sacar la riqueza. La riqueza viene de Dios. Manuel, pero también es cierto que en América Latina, y no solo en Argentina, cada uno tira para su lado y que no ha habido una integración en serio. Integración latinoamericana. Lo que pasa es que hay que ver bien qué entendemos por integración latinoamericana. Es decir, yo no sé si en aras de una integración América Latina debe consumir camiones argentinos o brasileños. Si eso es lo que nos conviene. Es decir, yo creo que sí debemos estudiar la integración. Lo que pasa es que las integraciones no pueden ser forzadas ni artificiales ni porque deban ser. Tienen que partir de un principio de racionalidad. ¿Cuál es el tipo de integración que nos conviene, Manuel? No, yo no tengo respuesta a cuál. Lo que sí sé que la que hablamos es que necesitamos ampliar la escala del mercado para entonces ser autosuficientes. Aún así, seremos menos eficientes en determinadas cosas que otros que ya la están haciendo y hay que aceptar la realidad que el mundo está especializado y vuelvo a decir lo que en otras ocasiones he dicho, tenemos que buscar dónde nosotros somos más competitivos que el resto y ahí esforzarnos. Porque, ¿qué sentido tiene? Ahora, tenemos, algunos países latinoamericanos tienen ya, digamos, experiencia en el terreno de la energía nuclear. ¿Es bueno? ¿O sería mejor que intercambiaran, que fueran otros, en vez de haber gastado tantos recursos en eso, los que están de todas maneras mucho más adelantados y nos trasladaran o nos vendieran esa experiencia y nosotros a cambio le vendiéramos algo donde ellos no pueden competir? Creo que el concepto, y por eso yo decía, cuando nosotros tuvimos camiones y automóviles argentinos en Cuba en una época cuando los grandes créditos, y ahora estábamos desesperados, los cubanos, quiero decir, estaban desesperados por comprarle a Brasil. Es un problema porque no tienen quien le preste por otro lado. Pero no es más eficiente producir eso en esos lugares que aquellos que se han especializado hasta la saciedad. Por lo tanto, el concepto de integración no es necesariamente que yo tengo un gran mercado y voy a producir de todo y yo lo tengo todo. Creo que eso es un error. Federico, los pesimistas dicen que América Latina, que nunca fue demasiado importante, es hoy menos importante que nunca en el mundo. Que América Latina se está africanizando. ¿Usted siente eso? Bien, daré un rodeo para contestártelo. Primero, como decía antes, que en los Estados Unidos hay una cultura civil porque durante 200 años, cada 4 años, se ha elegido un presidente y que ese no es el caso de Bolivia, donde ha habido 165 golpes de Estado. Lo digo a cuenta de lo que has dicho sobre la institucionalidad y el orden establecido que hace innecesario, por ejemplo, un caudillo. No es ese el caso de América Latina. Con respecto a lo que decía Manuel sobre la pérdida de ilusiones y que ha hecho mención también el señor Calvo, yo creo que la pérdida de ilusión es en el caso de la ilusión ideológica. En América Latina la fraseología política era rimbombante y además un latigazo. Se decía, si era un hombre de derecha, decía sobre los comunistas que era pues el comunismo ateo y desintegrador
contrario a nuestras esencias cristianas y occidentales. Pero si era un comunista, decía que era el imperialismo yanqui y la oligarquía criolla en contubernio con el Fondo Monetario Internacional para destruir tal. Yo creo que ese lenguaje tiene que ser superado y es una cosa buena que se hayan perdido esas ilusiones ideológicas. Ahora bien, porque nos vamos a enfrentar con las realidades, con cosas desideologizadas. Las papas no tienen ideología, las papas tienen peso y tienen calidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando se empieza a hablar de la integración de América Latina, pues poco se dice de cuándo hay una nación, que es lo que ha mencionado mi compañero acá. Una nación, decía Renan, que es un plebiscito cotidiano, es que todas las diferencias se resuelvan en un acorde. Y eso, la creación de una nación es previo a que se forme una asociación de naciones, que es lo que se llama integración. Y eso no puede hacerse en América Latina sin un nuevo liderazgo. El caso de Perú, yo creo que es ilustrativo, visto desde lejos. Hartos de la retórica de los militares y de la retórica de los apristas, el público ha echado los ojos sobre un intelectual. En ese sentido, sí, no quiero interrumpirlo, siga. No, solamente quería decir que De Gaulle era un gran líder en Francia y Churchill también era un gran líder. Los dos conservadores, en cierto modo, o tal vez uno más que otro, pero también Mao era un gran líder. Porque a lo que vamos es que ¿cuál es el desarrollo? ¿Usted quiere una vía socialista o una vía liberal? Pues yo creo que deben convivir ambas cosas. Porque así como hicimos énfasis en la idea del socialismo, y el socialismo, su forma de administración económica, era la planeación centralizada, que es absolutamente ineficiente. Pero puede haber una vía intermedia entre ¿Cómo no? socialismo y libertad. Las calles han de ser siempre públicas. Ahora tenemos el énfasis contrario en la privatización. Y podemos divinizar la privatización como antes divinizamos la socialización. Yo creo que hay cosas que son privadas y hay cosas que son sociales. Pero me encuentro que nada de eso se puede hacer sin líderes. Porque cuando ustedes hablan aquí de economía, no me pueden la economía sacarla de su alvéolo como un diente se saca de la encía. La economía es algo que está inserto en la cultura, en la sociedad. Cuando hablamos de reino animal, reino vegetal o reino mineral, eso es para su estudio que lo dividimos, pero en la realidad se dan todos juntos. Manuel, la cultura exige un líder y puede haber desarrollo económico, pero siempre vinculado a la cultura, porque la economía no camina suelta, la economía no es abstracta, es con gente. Manuel, entre el camino del socialismo y el camino de la libertad hay un tercer camino, hay una vía intermedia, y ese debería ser el camino de América Latina, ¿está de acuerdo? Además que la vía del socialismo y la libertad, contraponerlo, bueno, si interpretamos socialismo como por ejemplo lo que dice Cuba que tiene, eso no es, sí, está claro que no es, ¿no? Yo creo que la sociedad se tiene que preocupar por financiar todos sus componentes y entre ellos por la educación, su salud, su posibilidad de empleo, porque si no, no sobrevive. Y por eso está en esencia de un sistema racional que tengamos elementos que hoy en día se consideran privativos del socialismo, porque se dice el socialismo es el que da eso, ¿no? Se lo puede dar perfectamente una sociedad que sea racional. Yo lo que pienso es, y creo que hay puntos de convergencia y que hay ideas de un lado que deben estar en otros y ideas de este lado que deben alternarse. Yo lo que pienso es que yo no quisiera un líder, yo quisiera muchos líderes. Una pausa. Regresamos luego en Planeta 3 con el desarrollo en América Latina y cuáles son nuestras opciones. Las opciones de América Latina para acelerar su proceso de desarrollo están alrededor de nuevos conceptos de lo que es la integración. Debe tomarse como ejemplo la integración de los países del mercado común europeo, que próximamente tendrán sus habitantes un solo pasaporte, un solo banco central y no habrá tarifas arancelarias de aduana respecto a los productos elaborados en la Europa occidental. Ha de comprenderse que el aislacionismo venenoso y retrasante debe ser sustituido por ideas y prácticas de interdependencia, de ayuda mutua.
de experiencia compartidas dentro de un marco de dignidad, respeto y alta valoración de los grandes valores de cada patria, de cada nación y de cada ciudadano. El desarrollo en América Latina, ¿cuáles son nuestras opciones? Es el tema de hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle al economista dominicano, Andrés Tahuajre, si cree que la integración regional es un requisito indispensable para alcanzar el tan soñado desarrollo en América Latina. Adelante, Andrés. Yo realmente no veo la necesidad de que para garantizar el éxito de una estrategia de crecimiento económico sano y sostenido se requiera previamente de un proceso amplio de integración entre las economías latinoamericanas. Gracias. Alberto, ¿usted imagina en el corto, en el medio plazo, a una América Latina desarrollada, próspera, importante en el mundo? ¿O usted es un pesimista raigal, visceral? No, yo soy demasiado joven para ser tan pesimista. No, yo creo que si por mediano plazo usted habla esta década del 90, será en el mejor de los casos en América Latina será ese un periodo de reajustes dolorosos, traumáticos, implantar seriedad, implantar eficiencia, implantar racionalidad. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Estoy poniéndome en un escenario optimista. Si estos 10 años van a ser años de reajuste. Y puede ser que de ahí parta el take-off, que en el año 2000 comencemos una nueva etapa de desarrollo, hechas las cirugías imprescindibles. Fíjese que todos los apóstoles de las nuevas épocas, de los saltos económicos, políticos en América Latina, como Alfonsín Menem en mi país, como el presidente García del Perú, en Colombia son menos estridentes, Carlos Andrés Pérez es bastante estridente, realmente se agotan en labores de sutura, en labores de arreglo, en poner la casa en orden. Es decir, si en esta década, para decirlo gráficamente, si en esta década América Latina pone su casa en orden, como está tratando de hacerlo Salinas de Gortari, etcétera, yo me consideraría muy optimista. Y quizás se den entonces las condiciones objetivas para iniciar un desarrollo modesto a partir del año 2000, por poner una fecha. Para iniciar ese desarrollo, para que América Latina crezca, hay que traer dinero, hay que traer plata. Pero la plata no viene en las inversiones extranjeras de América Latina. ¿Por qué no viene la plata? Bueno, la plata no viene, entre otras cosas. Cuando yo era banquero, siempre les decía, bueno, señores, ¿para qué quieren plata de afuera si la plata de adentro la están exportando? Usted sabe, Argentina se calcula, según el Banco Mundial, que tiene 40.000 millones de dólares en capital fugado a Europa, Suiza, etcétera, etcétera, que es casi, no alcanza, pero es casi el total de la deuda externa, que son 65.000 millones. O sea, que debemos tener, lo que pasa es que no hay seriedad, no hay seriedad. ¿Quién invierte en Argentina? ¿Qué argentino? Si es mucho más fácil especular, poner el dinero especulando, donde usted gana el 20, el 30, el 40, el 60% de interés, que poner una fábrica de zapatos. Tenemos una mentalidad facilista y las tasas de inversión obviamente son muy bajas, por una serie de razones, no solo por la que yo apunto. Así que yo creo que tendremos que hacer un gran esfuerzo interno para aumentar nuestra tasa de inversión y con eso, que eso sea un factor provocador, incitador de la inversión extranjera, que es un gran tema en cualquier modelo de desarrollo. Manuel, a pesar que nos estamos portando bien, cada día mejor en América Latina, los dólares no vienen. Los dólares se van ahora a Europa del Este. ¿Eso le preocupa? No, yo creo que no me preocupa, sino lo que debe es ocuparnos. Y no preocuparnos. Y de nada sirve lamentarnos del peligro. Que tienen cierta base de razón. Sin embargo, yo creo que lo que debíamos es ver cómo somos tan o más atractivos y cómo profitamos inclusive de esa situación. Yo creo que la inversión extranjera, y algo decía con mucha razón, que la gente dice, bueno, ¿para qué voy a invertir?
pero es que también nosotros le ponemos unas condiciones, le ponemos tasas de cambio reales, que se las fijamos. Entonces el hombre invierte. Cuando quiere sacar su dinero está perdiendo nada más por reconvertirlo. Entonces le ponemos condiciones de los tipos de impuestos, cómo lo pagan, para entrar materias primas. Entonces le exigimos que paguen no sé cuántas cosas. Entonces le hacemos la cosa difícil. Y yo creo que la inversión extranjera no se puede ver ya más como el gran explotador, porque yo he vivido en España y en Valencia están muy contentos de tener una fábrica de la Ford, otra de la IBM, y se pusieron muy tristes cuando Disney World, Disneylandia no fue a parar allí. O sea, la querían, es decir, y en Europa a todos lados tienen fábricas de la Renault y el otro tiene el otro. Yo creo que nosotros debemos demostrar y darle condiciones de seguridad a los inversionistas extranjeros para poder desarrollar. Hay quienes afirman que para desarrollarnos hay que trasladar la creación de riqueza del Estado, que es tan grande y tan torpe entre nosotros, a la empresa privada. Por supuesto, yo creo que eso sí. Y yo creo, no me siento nada avergonzado porque esté yendo de un extremo al otro, ni mucho menos. Yo creo que se ha demostrado que el manejo, la administración de la economía en manos privadas es mucho más eficiente que la del Estado. El Estado debe coordinar, no administrar. ¿Está de acuerdo con eso, Federico? Sí, cómo no. Yo creo que siempre la economía del Estado, la economía centralmente planificada o el Estado como administrador, siempre es ineficiente. Pero vamos, el total, la inversión en América Latina, que fue tu pregunta anterior, Sí. El volumen total de ahorro es igual al volumen total de inversión. ¿Y qué es el ahorro? Es la parte no consumida del ingreso, técnicamente hablando. Si nosotros tenemos un ingreso bajo, es obvio que nuestros ahorros tendrán que ser bajos y por tanto no tenemos capacidad para capitalizar. Necesitamos los ahorros de otros países, que es lo que se llama inversión extranjera. Y esa inversión extranjera no viene porque ahora probablemente los países industrializados irán a Europa del Este. Pero es que nuestros países no están organizados. En ese sentido, Entonces, con tanta la violencia, organización es algo que depende del liderazgo, no de un líder, sino de varios líderes. Lo característico del liderazgo es la capacidad de inspirar a los otros y de conducirlos a una organización. Mientras no tengamos esa organización, no habrá inversión extranjera, porque no tenemos el ahorro suficiente para desarrollarnos por nosotros mismos. ¿es posible el desarrollo en América Latina con tanta violencia, Federico? La violencia impide el desarrollo, porque durante muchísimo tiempo hemos creído en esos esquemas ideológicos, el foquismo, las cuestiones ideológicas, la toma revolucionaria del poder. No, cuando la sociedad cambia, entonces cambia el estilo del poder. No es que el poder hace cambiar a toda la sociedad revolucionariamente. Y cuando se hace eso, al poco rato la sociedad se toma su revancha, como está ocurriendo claramente en los países del este. Alberto, para prosperar, como todo el mundo sabe, hay que trabajar mucho y hay que ahorrar mucho. Eso lo saben los japoneses y los alemanes. Y por eso, dicen algunos, Estados Unidos es un imperio en decadencia, porque no ahorran casi nada. ¿Ahorramos, trabajamos los latinoamericanos? Yo creo que sí, que no se puede decir que seamos un continente ocioso o la imagen folclorizante del latinoamericano con sombrero durmiendo la siesta, que por otra parte es una receta que en los países desarrollados están dando cada vez con mayor frecuencia. Felizmente se está descubriendo la maravillosa tonificación espiritual y física de la siesta. Es una barbarie de la civilización eliminar ese periodo de ocio placentero, sino creador. Pero en fin, dejando de lado el tema de la siesta, que es una de las tantas clichés que circulan acerca de la ociosidad latinoamericana, yo creo que nosotros somos muy laboriosos, es decir, muy laboriosos. Somos laboriosos, hay que ver, usted conocerá mejor que yo los campesinos de la serranía peruana, del altiplano boliviano, lo que trabaja, esa gente realmente no hace sombra, ¿no? Esa gente lucha en las peores condiciones, etc. Lo que pasa es que trabajamos con muy baja rentabilidad, porque estamos trabajando en menesteres
muy primarios, donde no hay realmente un gran valor agregado a la producción. Lo importante no es trabajar más, sino es trabajar mejor en América Latina. Y para trabajar mejor hay que incrementar la tasa de inversión, hay que incrementar en los niveles tecnológicos para hacerlo más competitivo internacionalmente, etc. Trabaja quizás más un campesino, para volver al mismo ejemplo, un colla produciendo papas, quizás desde el punto de vista físico, trabaje él mucho más que un señor en el Silicon Valley produciendo chips de computadora. Lo que pasa es que el valor que le agrega a la arenita, que es muy similar a la arenita del altiplano, el señor que produce chips, es inmensamente mayor que el valor que le agrega el campesino boliviano a la papa que está cultivando. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo no diría trabajar más, sino trabajar mejor. Y trabajar mejor es trabajar modernamente, hacer mayores inversiones de capital, ir hacia trabajos que tengan una mayor densidad de capital que de mano de obra, etcétera, etcétera. Es muy conocido todo esto. Y eso cambia, por supuesto, no solo el perfil económico, sino que cambia el perfil cultural de una comunidad, y para eso volvemos a lo básico, a la simiente, que es el proceso de educación. El indio boliviano, el indio argentino no pueden producir chips. En cambio, el señor que está en el Silicon Valley, deportivamente puede producir papas en el jardín de su casa. Manuel, hay una tendencia a pensar que la deuda externa no es la gran catástrofe, porque hemos estado viviendo de afuera, el crédito, fuera de la realidad, y ahora vamos a tener que vivir de lo nuestro. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, la deuda externa es una gran catástrofe, como quiera que se mire, aunque le demos enfoques positivos en algunos aspectos, que es, bueno, aprendí de la mala experiencia. Yo creo que el estar grabando nuestras economías, una parte tan importante de los ingresos que generamos, y además la retracción que ha significado de dinero fresco en todo esto, porque prácticamente se está viviendo, se está recibiendo dinero para pagar intereses. Es decir, no se está recibiendo dinero para el desarrollo, como quizás en un momento fue el esquema original o lo que comenzó con el pecado original. Yo creo que la deuda es un problema que tiene que tener solución y no hay forma de enfocarla positivamente. Yo creo que hay que enfocarla como algo que tenemos, que tiene todo el mundo, que poner de su parte, digo, acreedores y deudores, pero que hay que buscar una solución que no son las que hay ahora, ni las que se avecinan, que pueden parecer atractivas, como veíamos el otro día. Bueno, México va a reducir 7.000 millones, quizás 15.000 su deuda externa. Sí, debía 100.000 millones, debe 85.000. Sigue con un problema demasiado grande arriba. Yo creo que ese es un problema que hay que entrarle y que le conviene a Occidente también buscar una solución. Federico, para terminar, usted ha dicho que América Latina necesita nuevos líderes y una nueva fraseología política, un nuevo discurso político. ¿Qué tipo de líderes y qué tipo de fraseología política necesitamos ahora en América Latina? En vez de un líder carismático que se dirija solamente a las emociones, o un líder ideológico que nos señale teorías sociológicas, necesitamos líderes más prácticos, líderes que traten con realidades y no con la sombra de las realidades teóricas. Yo creo que ese lenguaje altisonante y terrible de la revolución y de la violencia, eso tiene que terminar. Y las amenazas de esos líderes tradicionales que consideraban que cualquier cambio en la sociedad era terrible y que los jóvenes estudiantes debían ser silenciados en una mazmorra, eso tiene que acabar. Muchas gracias. Y de repente, Alberto, América Latina ha perdido, como decía usted, muchas ilusiones, pero ha ganado una gran ilusión, que es la ilusión de la libertad. Sí, en la medida, yo no puedo más que compartir esa alegría espiritual. Si la democracia no es eficiente, la libertad se va a perder. Yo oigo ruidos de sables en mi país. Ojalá se acallen esos ruidos. Gracias a Alberto Calvo, a Manuel Sánchez Pérez y a Federico Enríquez, que han debatido con inteligencia y con elocuencia hoy en Planeta 3 alrededor de un tema de palpitante actualidad, el desarrollo en América Latina, cuáles son nuestras opciones. Y gracias a ustedes por la gentileza de su sintonía. Nos vemos en un próximo Planeta 3.